Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver los errores más comunes que se suelen cometer en la cría de jilgueros en cautividad. Sin más, empezamos. Uno de los errores más comunes que se suelen cometer por impaciencia, especialmente en el caso de criadores principiantes, es criar con los jilgueros antes de tiempo sin tener en cuenta su ciclo natural de reproducción. Los jilgueros, al igual que ocurre con otro tipo de pájaros, tienen meses específicos para reproducirse, durante los cuales se cumplen una serie de condiciones que favorecen su reproducción. En España, esta época suele ser en primavera y principios de verano, generalmente entre marzo y agosto, ya que durante este tiempo las condiciones climáticas son más favorables, con temperaturas más altas y una mayor cantidad y variedad de alimento, lo que facilita la cría de los pichones. Por lo tanto, es muy importante respetar este ciclo natural para garantizar no solo el bienestar de los jilgueros, sino también el éxito en la época de reproducción. No obstante, dependiendo de las condiciones, de las características y de las instalaciones del aviario, podremos adelantar o no la época de cría. El segundo error es no fijarse o no tener en cuenta la edad de los reproductores. La edad de los padres, tanto del jilguero como de la jilguera, puede tener un impacto significativo en la fertilidad de los huevos, la salud de los polluelos y la capacidad de los padres para cuidar adecuadamente a sus crías. Por ello es fundamental seleccionar reproductores que estén dentro de un rango de edad adecuado. Es importante que los jilgueros tengan al menos un año de edad para poder reproducirse de manera eficaz, puesto que si los reproductores son demasiado jóvenes, especialmente si tienen menos de un año, pueden no ser lo suficientemente maduros para criar de manera adecuada, lo que podría ocasionar problemas en los primeros intentos de cría, como por ejemplo infertilidad, huevos atravesados o falta de cuidado hacia los pichones. Por otro lado, las aves demasiado adultas, especialmente aquellas que superan los 4 o 5 años de edad, pueden experimentar una disminución en su fertilidad y en su capacidad para cuidar de las crías, puesto que pueden tener algunas dificultades para alimentarlas correctamente. Lo ideal en el caso de los jilgueros es elegir reproductores que se encuentran en su segunda o tercera temporada reproductiva, puesto que de esta forma tienen más experiencia y existen más probabilidades de que la cría se desarrolle con éxito. En tercer lugar, un gran error es proporcionar a los jilgueros una dieta inadecuada. Muchos criadores se limitan exclusivamente a aportarles solo semillas, lo cual no es suficiente para que los jilgueros se mantengan en buen estado de salud, ya que aunque las semillas son una parte esencial de su dieta, no les aportan todos los nutrientes que necesitan para mantener una dieta completa y equilibrada. Las semillas deben ser la base de su alimentación, pero no debemos olvidar otros alimentos complementarios, que son esenciales para su salud, como las frutas, verduras y plantas silvestres, que les aportan una gran cantidad de vitaminas y nutrientes esenciales, alimentos ricos en proteínas, como las semillas germinadas, el huevo cocido o los gusanos de la harina, que son muy beneficiosos para la salud de los reproductores y especialmente para el desarrollo de las crías. También podemos ofrecerles piensos y pastas de cría específicas para jilgueros, que están formuladas para satisfacer todas sus necesidades nutricionales durante la reproducción, sin olvidarnos de los complementos de calcio como el hueso de jibia, que son fundamentales para la formación de los huevos y el crecimiento de los pollitos. No obstante, es importante recordar que la alimentación de los jilgueros debe adaptarse a cada época del año, ya que al igual que ocurre con otro tipo de aves como canarios, periquitos o ninfas, los jilgueros tienen diferentes necesidades nutricionales en función de la etapa del año en la que se encuentran. Por otro lado, otro de los grandes problemas relacionados con la alimentación es aportarles durante la cría alimentos que no han probado nunca o a los que no están acostumbrados, como puede ocurrir en algunas ocasiones con la pasta de cría. Esto provoca que por desconocimiento los jilgueros no se la coman o no la coman tanto como deberían y por lo tanto no embuchen correctamente o con tanta frecuencia a sus crías. De ahí que lo recomendable sea aportar los alimentos que vayamos a utilizar durante la cría en los meses previos para que los jilgueros vayan acostumbrándose a ellos. Y por supuesto, ni que decir tiene que debemos cambiar el agua de los bebederos a diario para que siempre tengan a su disposición agua limpia y fresca. En cuarto lugar, uno de los errores más comunes al criar jilgueros en cautividad es no proporcionarles un ambiente adecuado que simule las condiciones de su hábitat natural, ya que alojarlos en instalaciones inadecuadas puede generar un alto nivel de estrés en los jilgueros, afectando a su salud e incluso puede interferir en su capacidad de reproducción. Lo primero a tener en cuenta es la jaula, que debe ser lo suficientemente grande para permitir que los jilgueros se muevan y ejerciten con facilidad. Mi recomendación es optar por jaulas de al menos 1 metro de largo, ya que de esta manera no solo nos vamos a asegurar de que la pareja de jilgueros tiene el espacio adecuado para reproducirse, sino que también cuando los pichones salten del nido tendrán suficiente espacio para moverse cómodamente, evitando problemas de sobrepoblación. De igual manera, la ubicación de la jaula es fundamental, puesto que los jilgueros deben estar en un lugar tranquilo, con una temperatura estable entre 18 y 25 grados,
alejados de ruidos molestos y corrientes de aire, donde puedan recibir luz natural, pero sin estar expuestos directamente al sol durante las horas más intensas del día. Y en el caso de los nidos ocurre lo mismo. Es importante elegir para la cría de jilgueros un nido adecuado y especial para ellos, que se adapte correctamente a la jaula y a la pareja de jilgueros. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te voy a dejar un vídeo en el que analizaba cuáles eran los mejores nidos para criar jilgueros, por si te interesa echarle un vistazo. Por último, otro aspecto fundamental a tener en cuenta en el aviario es la higiene, ya que descuidar la limpieza también es un error garrafal. La acumulación de restos de comida, heces y plumas crea un ambiente propicio para la proliferación de bacterias, hongos y parásitos, lo que puede afectar gravemente a la salud de los jilgueros y a las de sus crías. Por ello es fundamental limpiar regularmente las jaulas y sus accesorios para evitar que puedan convertirse en un foco de bacterias. A la hora de criar con jilgueros hay un factor fundamental que nunca debemos pasar por alto y este es el tiempo. No podemos pretender que los jilgueros comiencen a reproducirse inmediatamente después de introducirlos en el aviario, ya que necesitan un periodo de adaptación tanto al entorno como a su alimentación y a nuestra presencia. Si no les damos el tiempo suficiente para aclimatarse, es probable que se sientan estresados e inseguros, lo que dificultará la cría y reducirá las posibilidades de éxito. Para que los jilgueros se reproduzcan en las mejores condiciones, es esencial que se sientan cómodos, tranquilos y seguros en su entorno. Por ello, siempre que sea posible, es recomendable formar las parejas con antelación y ubicarlas en el lugar de cría varios meses antes del inicio de la temporada de reproducción, para que de esta manera puedan familiarizarse con el aviario, establecer su territorio y adaptarse a la alimentación, tal y como he mencionado en apartados anteriores. Otro error relacionado con el anterior, y que es muy común en criadores inexpertos, es mover la jaula de un lado a otro en plena cría y molestar continuamente a la pareja para ver cómo va evolucionando la reproducción. Si molestamos en exceso a la pareja, esto puede hacer que los jilgueros se asusten o se estresen, provocando que al no estar tranquilos y al no tener la intimidad que necesitan, abandonen el nido o directamente ni siquiera entren en celo. Por lo tanto, lo ideal es ubicar la jaula en un lugar definitivo, en meses próximos a la cría, y sobre todo es muy importante observar a los jilgueros con discreción y solo intervenir si es estrictamente necesario, por ejemplo para revisar si los huevos son fértiles o si hay algún problema con los pichones. Por último, uno de los errores más frecuentes en la cría de jilgueros es no seleccionar correctamente a la pareja reproductora. Esto puede deberse a varios factores, pero el más importante es que no todos los jilgueros son aptos para la cría, por lo que si emparejamos dos ejemplares incompatibles, es muy probable que la hembra no acepte al macho o viceversa, lo que dificultará la reproducción. Además, bajo ninguna circunstancia debemos criar con jilgueros enfermos o que no se hayan recuperado completamente de una enfermedad reciente, al igual que tampoco es recomendable criar con ejemplares que presenten anomalías o discapacidades físicas, como la ausencia de una pata o deformaciones, ya que estos factores pueden afectar a su capacidad reproductiva. Lo ideal es seleccionar siempre jilgueros sanos, fuertes y sin defectos físicos, ya que la cría con ejemplares enfermos o débiles puede traer consigo numerosas complicaciones, como la falta de celo, una baja fertilidad que deriva en huevos no fecundados, abortos embrionarios o incluso la transmisión de enfermedades a los pichones. Por ello es fundamental asegurarse de que tanto el macho como la hembra están en perfecto estado de salud, con un buen estado físico y sin signos de enfermedad, y además, antes de la época de cría, es recomendable desparasitarlos y llevar un control sanitario adecuado para evitar problemas que puedan afectar a la reproducción. Como hemos visto a lo largo del vídeo, la cría de jilgueros en cautividad no es una tarea sencilla, requiere de paciencia, dedicación y conocimientos específicos para garantizar el éxito en la cría, ya que son muchos los factores que pueden influir en la reproducción y cometer errores puede comprometer la salud de los reproductores y las de sus crías. De ahí que sea esencial informarse muy bien antes de la cría, ya que no basta conjuntar a un macho y una hembra y esperar a que todo salga bien, sino que es muy importante conocer aspectos claves como la genética, la reproducción y el manejo de las crías para evitar problemas y para asegurar que los pichones se desarrollen de manera adecuada. Por lo que si tienes alguna duda o quieres saber más sobre un tema en particular, déjamelo en comentarios y lo vemos sin ningún problema en próximos vídeos del canal. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría de jilgueros y como siempre te espero en el próximo vídeo.